Historia de la neuropsicología. Se encuentra en Egipto hacia el año 3500 la primera referencia a una alteración cognitiva en caso de daño cerebral, concretamente a una pérdida de lenguaje, pero la primera referencia que reconoce claramente el papel del cerebro en este tipo de incapacidad se encuentra en el Corpus de Hipócrates, alrededor del 400 a.C. Hipócrates cita dos alteraciones, las cuales son afonos y los anaudos, como subtipos de pérdidas de lenguaje. Los afonos se refieren a la dificultad sensorial que presentan algunas personas y los anaudos se refiere a la dificultad motora. Por otra parte, Valerius Maximus realiza su aparición durante la época del Imperio Romano y hace una descripción del primer caso de alexia traumática, la cual consiste en la pérdida de la habilidad de leer cuando ésta ya ha sido adquirida. La actividad cognitiva es más relacionada con los ventrículos cerebrales que con el cerebro mismo. Durante el siglo XIX surgen múltiples descripciones vinculadas a las secuelas posibles de daño cerebral sobre la actividad comportamental. Bolland distinguió en 1825 dos tipos de patologías del lenguaje, una articulatorio y otra amnésico, correspondientes en general a las formas motora y sensorial de afasia. En 1843, Lorda distinguió la pérdida de asinergia verbal, que es la capacidad para producir palabras, de la pérdida de la amnesia verbal, que es la capacidad para recordarlas. Ogle utilizó en 1867 el término agrafía para referirse a la incapacidad para escribir. Y por último, Franz Gall, que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, su teoría principal consistía en afirmar que los hemisferios cerebrales incluían órganos independientes, quienes sustentan las cualidades intelectuales y morales. Asimismo, plantea que toda actividad cognitiva es resultado de la actividad cerebral. Esta ciencia de la frenología, aunque muy rechazada por algunos y actualmente subestimada, se considera como precursora de la neuropsicología. Hola, mi nombre es Naomi y voy a hablarte del periodo clásico. Este sin duda es muy importante. Toma lugar del año 1861 a 1945, con 5 autores como los principales protagonistas. Voy a hablarte sobre 3 de ellos, Paul Broca, Carl Wernicke y Monk. Si queremos hablar de Broca, debemos comenzar a través del prolongado debate que tuvo comienzos en 1861, cuando la Sociedad Antropológica de París presentó un cráneo primitivo con el argumento de que había una relación directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. En abril de ese mismo año falleció un objeto de estudio de uno de los miembros de la sociedad. Broca aprovechó esta situación y usó este caso para fortalecer un punto de vista localizacionista. Llamó la atención rápidamente del mundo científico y agregó que cuando un paciente perdía el habla, la patología se localizaba en el hemisferio izquierdo, en tanto que las lesiones que afectaban la misma región del hemisferio derecho no producían la pérdida de la capacidad lingüística. El segundo gran avance en el enfoque localizacionista del lenguaje y por ende de toda la actividad cognitiva ocurrió con la publicación de la tesis doctoral de un estudiante alemán, Carl Wernicke, en 1874, ya que propuso la existencia de dos tipos de afasia, motora y sensorial, separables clínicamente, y apoyó su punto de vista en correlaciones clínico-anatómicas. Postuló también un tercer tipo de afasia, la afasia de conducción, basándose en la descripción diagramática de las áreas del cerebro que participan en el lenguaje. Más tarde, también dio a conocer un modelo de clasificación de las afasias al que se le conocería como el esquema de Lichten-Wernicke. Cuando hablamos de Monk, hablamos sobre el primero que hizo la descripción sobre alteraciones perceptuales consecuentes al daño cerebral en 1881, ya que observó que los perros con daño parcial y bilateral de los lóbulos occipitales no podían reconocer o reaccionar adecuadamente a los objetos ya conocidos, aunque sí podían evitar los obstáculos colocados en su camino. Monk interpretó esta incapacidad visual no propiamente una ceguera, sino como una pérdida de la memoria de las imágenes de la experiencia visual previa, y la denominó ceguera psíquica. A continuación veremos a un grupo de investigadores que tuvieron un punto de vista más holístico y global
sobre los trastornos consecuentes del daño cerebral. Primero tenemos a Hughley Jackson. Él abordó las alteraciones cognitivas desde un punto de vista más dinámico, a lo que llamó síntomas de incremento y síntomas de decremento en caso de daño cerebral. Más tarde, Sigmund Freud, en su monografía sobre las afasias, mostró una gran influencia de Jackson. Sin embargo, su trabajo recibió poca atención, al igual que el punto de vista holístico. Posteriormente, en el año de 1900, Liebman introdujo el término apraxia, refiriéndose a este como la incapacidad de realizar determinados movimientos por orden verbal sin que hubiera parálisis de la extremidad correspondiente. Aunque hubo otros autores que aportaron a esta definición, se reconoce a Liebman como el autor del concepto de apraxia. Él, además, distinguió 3 tipos de apraxia: la melocinética, ideomotora e ideacional. Finalmente, cabe destacar que el enfoque holístico sustituyó los conceptos psicológicos de las teorías neuroanatómicamente basadas y que ésta tuvo una gran influencia en todas las esferas de la psicología, incluyendo a las referentes a las alteraciones del lenguaje. También que algunos autores mantienen cierta posición holística o bien aceptan algunos aspectos de ella, siendo que, en alguna medida, el enfoque holístico continúe siendo importante. Hola, soy la compañera Amber Jocelyn Chanovando y les hablaré acerca del periodo moderno de la historia de la neuropsicología. Este periodo comienza en 1945, por lo que podemos saber que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también podemos deducir que en este periodo hubo un aumento en el número de pacientes heridos en guerra, ya que se trataba de una guerra mundial, los cuales resultaron con alteraciones cognitivas. Este hecho incrementó la demanda de procedimientos diagnósticos y rehabilitativos. Entonces, todo esto resultó en la aparición de los autores y hechos que presentaré a continuación. Alexander Luria, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, publica la afasia traumática, cuyo contenido incluye propuestas originales sobre la organización cerebral del lenguaje y de su patología, la afectación del área de Broca. Esto en base a observaciones sobre los heridos en guerra. De la misma manera, en base a aquellas observaciones, logra publicar otras 4 obras. Para Luria, los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos, ya que múltiples áreas corticales se enfocan particularmente en el procesamiento de información. Entonces, propone una clasificación de los trastornos afásicos según el nivel de alteración en el lenguaje. Otras de sus propuestas fue una metodología para evaluar trastornos neuropsicológicos en base al análisis sindromático de los errores, haciendo énfasis en la importancia del análisis de las características de los errores producidos por el paciente y los errores asociados con otras habilidades cognitivas. Por otra parte, a mediados de los 60, Norman Geschwind junto al grupo de Boston dirige las interpretaciones clínicas y teóricas de los procesos cognitivos, tanto en Estados Unidos como en Occidente, exponiendo así una explicación de los síndromes corticales, fundamentada en la transmisión de información en los centros corticales, publicando en 1965 su artículo más representativo, Disconnection Syndromes in Animals and Men. Además, ese mismo año organizó el Centro de Investigaciones de las Afasias y preparó un selecto grupo de neuropsicólogos de todo el mundo. Como último dato, tenemos que Geschwind desarrolló las ideas clásicas de Wernicke, de modo que su clasificación de los trastornos afásicos sigue la interpretación de Wernicke-Lichdem. Ahora bien, prosigo con los hechos sucedidos en el periodo moderno de la historia de la neuropsicología. En Francia, Henri Gecain realizó importantes contribuciones en casi todas las áreas de la neuropsicología, incluyendo el estudio de la asimetría cerebral y la organización del lenguaje. Del mismo modo, en Italia, De Renzi, Vignolo y Gainotti trabajaron en torno a los trastornos eufásicos del lenguaje,
las habilidades construccionales y las habilidades espaciales. En Alemania, Poeck aportó en el campo de las afasias y las apraxias principalmente. Por otra parte, en 1985 se crea en Uruguay el Instituto de Neurología de Montevideo, llamado Laboratorio de Afecciones Corticocerebrales. En Inglaterra, Weir, Warrington y Newcomb abordaron problemas del lenguaje y las alteraciones perceptuales. En España se creó un importante grupo de trabajo especializado en neuropsicología, dirigido por Raquel Bordas. Por último, todos los países europeos forman grupos de investigación dedicados al análisis de la organización cerebral de la actividad cognitiva. Todos estos acontecimientos establecen a la neuropsicología como un área de actividad científica y profesional. Periodo contemporáneo. El periodo contemporáneo inicia a partir de 1975 y abarca hasta lo que es nuestra actualidad. A comparación de los otros periodos donde hubieron personajes específicos estrella, en este periodo resaltaron más lo que son ciertos sucesos que se dieron para que la neuropsicología pudiese desarrollarse lo suficiente como para hacer lo que conocemos hoy en día. Se incorporaron y se dio la difusión de técnicas imagenológicas contemporáneas, específicamente la escenografía cerebral o tomografía axial computarizada, la cual se usa para ver el cerebro a través de cortes, esto ayudando a diagnosticar y tratar ciertas enfermedades. Las imágenes que se solían utilizar para estudiar y analizar el cerebro dejaron de ser anatómicas para poder ser funcionales, que por medio de, por ejemplo, una resonancia magnética o una tomografía por emisión de positrones, se puede observar con mayor detalle las actividades cerebrales que una persona suele tener durante lo que es la realización de distintas tareas cognitivas. Se incrementó el uso de procedimientos estandarizados de evaluación, trayendo consigo el intentar añadir un lenguaje común en la neuropsicología para que se pudiera explicar los procedimientos y de esta forma pudiese ser mucho más entendible para la población no especializada en esta rama. Surgió la rehabilitación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica. Esta es un área de trabajo donde se introducen procedimientos para pacientes con daño cerebral, mayormente asociado con la alteración del lenguaje y los trastornos cognitivos. De esta forma podemos observar que, además del análisis de alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas con el daño cerebral, la neuropsicología también ha estado estudiando problemas infantiles como el desarrollo de los niños y el envejecimiento, o también analizando a profundidad las demencias y estados psicopatológicos.